ser el amigo más fiel. Gracias por lo que quieres enseñarnos hoy acerca de la oración. Jesús, tú necesitabas orar durante tu tiempo aquí en la tierra. Y también tú quieres que hablemos contigo todos los días. Y te pido que nos enseñes hoy y también te pido que llevemos a cabo, que pongamos en práctica lo que nos enseñes. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a tomar unos asientos y vamos a abrir la Biblia. Ahora vamos a seguir nuestro estudio de Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Eso se encuentra en la página 1101. Página 1101. Y también en sus mesas deben tener unas hojitas con algunos versículos más. Quiero que distribuyan por favor esas hojas, porque también vamos a leer de esas hojas algunas cosas. Estamos en la Biblia, página 1101. Otra vez, los que están aquí por la primera vez, bienvenidos. Y la costumbre que tenemos después de cantar y orar es de abrir la Biblia. Y estamos en este año, estamos en el libro de Lucas. Cada semana leemos unos cuantos versículos y le pedimos a Dios que nos enseñe el significado de esos versículos y algo también para poner en práctica cuando vivimos nuestras vidas entre semana. Hoy el tema, como le estoy diciendo, es la oración. Y te pregunto, si oras, a lo mejor todos van a decir que oran, o a lo mejor en algún momento has orado. No sé quién te enseñó a orar, si alguien te enseñó a orar. Tal vez tienes preguntas o dudas acerca de cómo debo orar o en sí qué es la oración. ¿Cuántas veces oras al día? Hay cierto número de veces que debemos orar. ¿A quién debemos orar? ¿Con qué frecuencia debemos orar? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Funcionan nuestras oraciones? ¿Tienen algún efecto? Esas son preguntas que tenemos, ¿no? Son preguntas que tenemos. Hoy no tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero es muy instructivo lo que vamos a leer hoy, porque es uno de los lugares en la Biblia donde leemos de Jesús y las ocasiones una ocasión en particular, cuando él estaba orando con fervor. Y eso se encuentra en versículo 39, donde dice: Jesús ora en el monte de los olivos. Si has estado aquí con nosotros, ya sabes dónde estamos en la historia de la vida de Jesús, que Jesús ya había llegado a las últimas horas, se puede decir, de su vida. Ya participó en la última cena con sus discípulos. Ya le había dicho a Judas que lo iba a traicionar. Ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y ahora en versículo 39, terminando de comer con sus discípulos, dice: Jesús salió de la ciudad de Jerusalén, y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Sabemos que uno no estuvo ahí con él, que es Judas, pero Jesús tenía una costumbre de ir ahí en las tardes a orar. Y por eso no fue tan difícil para Judas saber dónde guiar a los soldados cuando lo arrestaron. Jesús sabía todas las cosas, lógico. Jesús sabía que en esa misma noche iban a venir por él para arrestarlo y después para matarlo. Si alguien te dijera a ti: si tú vas a la casa donde siempre vas o al parque donde siempre vas, y ahí te van a arrestar, ahí te van a maltratar, ahí te van a matar, ¿irías? A lo mejor no, ¿verdad? Tenemos que ver una y otra vez
nadie arrebató la vida de Jesús. Él entregó su vida voluntariamente, ya sabiendo todas las cosas. Él era un hijo obediente en todo. Pero como todos sabemos, la obediencia no es fácil. No fue fácil para Jesús, como al mismo tiempo divino y humano, de entender el dolor que iba a sufrir en términos humanos. No fue fácil para él. Entonces llegamos al versículo 40 y dice: cuando llegaron al lugar, les dijo a los discípulos: oren para que no caigan en ¿qué? En tentación. De hecho, hoy vamos a leer que 2 veces les dice la misma cosa. Lo dice aquí, después él mismo se pone a orar, y cuando regresa ellos están durmiendo, y los despierta y les vuelve a decir lo mismo: oren para que no caigan en tentación. Ahora versículo 41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, buscando la soledad para orar. Dice, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber ¿qué? Trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino que fue fácil por Jesús morir. No fue fácil. Yo me acuerdo cuando era un joven, estaba en la casa de una maestra de la iglesia, y llegó otro joven que no había ido a la iglesia la semana pasada, y ella le preguntó: hey, ¿dónde estabas hace 8 días? Y él le dijo a ella: es que estaba yo cansado, y realmente no tenía fuerzas para ir a la iglesia, me sentí muy cansado. Y ella le miró en los ojos y le dijo algo, nunca me olvidé de sus palabras. Ella dijo: no fue fácil para Jesús ser obediente para ir a la cruz, pero lo hizo. Y es cierto, ¿verdad? A veces pensamos que fue fácil para Jesús. En realidad no fue fácil. Aquí revela su corazón a Dios, enfrentando esta noche y la dificultad. Le dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, hablando de su muerte, pero en términos humanos iba a sufrir el sufrimiento de una muerte cruel y violenta. Pero por lo que sabemos, su sufrimiento fue mucho más que solamente lo que sintió como ser humano. Porque otros seres humanos han muerto una muerte violenta y dolorosa. Pero solo uno cargó en sí mismo los pecados de todos los seres humanos de nuestro planeta. Y sufrieron el castigo y la ira de Dios contra el pecado. Esto es lo que iba a sufrir Jesús, sobre todo, no solamente una muerte violenta y dolorosa. Aún más, iba a sufrir el castigo de todos los pecados de parte de su propio Padre. Y él entendía de antemano lo difícil que iba a ser. Y como vimos hace 8 días, este plan de Dios de sacrificar a su único hijo fue un plan que estuvo escrito desde siglos antes. Hace 8 días estudiamos un pasaje que es de Isaías 53, unos 500 años antes. Ya estaba escrito acerca del sufrimiento de Jesús. Ese fue el plan de Dios que estuvo en orden, se puede decir, desde el momento cuando Adán y Eva pecaron en el jardín. Esto fue el plan de Dios. Pero Jesús ahora en este momento está diciendo a Dios: Dios, no hay otra manera de poder redimir, perdonar a los seres humanos. Es decir, no hay otra cosa más fácil. Dios, esa es la única manera de poder dar vida eterna a los seres humanos. Porque si hay otra opción, por favor, muéstrame. Porque eso es muy difícil para mí.
Y esto fue su necesidad de hablar con Dios. Él sentía que no tenía las fuerzas de hacer la tarea que estaba por venir. No sé si has vivido esto en tu vida también. Sientes que simplemente no tienes las fuerzas de seguir adelante con algo que Dios ha puesto en tu vida o en las circunstancias de tu vida. Y tú dices, yo ya no puedo más. Y Jesús, como del lado ser humano, sentía su debilidad. Y por eso tenía esta necesidad urgente de arrodillarse en este jardín, de pedir de Dios las fuerzas extra especiales que él necesitaba para ser obediente. Porque decir, yo no lo puedo hacer, necesito que tú me ayudes. No hay otra manera, pero si no hay otra manera, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no mi voluntad. Eso es muy difícil, ¿no? Decir esto a Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Algo muy bonito. Dices, entonces se le apareció un ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerlo. En la vida de Jesús, ¿cuántas veces vemos que ángeles ayudaron a Jesús? ¿Saben? No muchas veces. No sé si fue la orden del día, pero de que la Biblia lo menciona, pocas veces. Los ángeles anunciaron su nacimiento con la Virgen María. 1. Después de esto, después de su tentación, ¿se acuerdan de una vez, 3 veces realmente? Después de pasar 40 días sin comer, estaba débil, la tentación de Jesús. Dice que los ángeles vinieron a ayudarlo después de esto. Esa es la 3ª vez donde leemos de que Dios en especial mandó ángeles para fortalecerlo. Pero versículo 44, él sigue angustiado. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar ¿con qué? Con más fervor. Y su sudor era como gotas de ¿qué? De sangre que caían a tierra. Y lo que tenemos que entender aquí, por una parte, Jesús sabía que estaba solo, que sus discípulos realmente ya no estaban con él, pero en pocas horas lo iban a abandonar. En términos humanos estaba realmente solo. Y dice, estaba angustiado en su corazón y se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Lo que tenemos que entender de lo que estamos leyendo, algo muy importante. Jesús está hablando de la importancia de oración. Dice a los discípulos que ellos tienen que orar, sí. Él está poniendo el ejemplo, sí, para orar. Y sí, Jesús es un ejemplo para nosotros que debemos seguir, pero Jesús es mucho más que un ejemplo. Si el punto del sermón hoy es simplemente, necesitas ser como Jesús y necesitas orar como Jesús, fallamos. El mensaje de Jesús es que Él está haciendo algo que no podemos hacer tú y yo. Jesús nos está salvando. Con su sufrimiento está pagando por nuestros pecados. El mensaje de Jesús no es, trate de ser bueno para pagar por tus pecados. No. El mensaje de Jesús es, confía en Jesús. Porque Él hizo algo que tú no puedes hacer, que es de ser perfecto. De ser aceptado por Dios en tu lugar. Esto es lo céntrico del mensaje de Jesús. Y es la diferencia más grande entre la Biblia y todas las demás religiones del mundo. Cuando tú hablas con hindúes, cuando tú hablas con musulmanes, cuando tú hablas con budistas, en sus religiones de ellos, tú tienes que ser súper bueno para que Dios te acepte.
Tú tienes que ser 100% perfecto para que Dios te acepte. Y si no, tú pierdes y no tienes vida eterna. El mensaje de Jesús es algo 100% diferente. Jesús está diciendo, yo soy el único perfecto. Y yo pagué por tus pecados. Y te voy a dar vida espiritual y perdón que no mereces, ni siquiera se puede conseguir. Y estamos viendo en parte con esta oración de Jesús, cuando está sudando con gotas de sangre, que Él está haciendo mucho más que nosotros cuando Él está orando. No podemos orar así. ¿Okay? Eso no es el punto de decir, tenemos que orar así. El punto es de ver en Jesús que Él es el perfecto y Dios acepta a Jesús en nuestro lugar. Eso es lo que tenemos que ver. Versículo 45. Dice, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró como dormidos, agotados por la tristeza. Es interesante, ¿no? Ellos tenían mucha tristeza y dice que estaban agotados ellos por la tristeza. El que tenía derecho de estar agotado, ¿quién fue? Jesús, ¿verdad? Pero ellos estaban a lo mejor muy confundidos acerca de las circunstancias que estaban viviendo. Pensaban que Jesús iba a ser como un rey fuerte y victorioso, y a lo mejor estaban con muchas preguntas, dice, agotados por la tristeza. Pero quiero que vean algo. Versículo 45 dice, Jesús terminó de orar. ¿Por qué pudo terminar de orar? ¿Por qué pudo levantarse después de estar ahí arrodillado para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Cambió algo en las circunstancias de él? Dios se cambió de plan. Dios le dijo, va a haber un plan B y ya no tienes que morir. Dios le dio a él las fuerzas que pidió y se levantó y habló con sus discípulos y les dijo a ellos, versículo 46, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y ¿qué? Y oren, para que no caigan en tentación. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles eran las tentaciones de los discípulos en ese momento? Uno, en su tristeza, de simplemente estar dormidos y no buscar la ayuda de Dios. Él buscaba la ayuda de Dios. Él estaba triste y ellos se durmieron. La flojera espiritual. No buscaron a Dios cuando debían haberlo buscado. Sabemos que en pocas horas puedes ver en la misma página abajo, dice, Pedro niega a Jesús. Pedro en algún momento no quiso sufrir arresto y no quiso sufrir al lado de Jesús. Una tentación para ellos fue de nada más querer una vida fácil y no querer sufrir junto con Jesús. Los deseos de ellos de tener una vida fácil, de tener una religión fácil, de siempre ser victorioso, son tentaciones que todos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aprendemos de esto para nosotros? ¿Qué aprendemos de esto para nosotros? En primer lugar, quiero que veamos claramente la necesidad que tenía Jesús de orar. Jesús simplemente necesitaba orar para ser obediente. Es muy interesante esto. Su deseo de orar era para que pudiera él hacer la tarea que Dios le había dado. Y sintió esa necesidad de orar. Sí. Jesús pone un ejemplo para nosotros, y Jesús necesita orar mucho más nosotros, ¿verdad? Pero mucho más, quiero que veamos Jesús, el Cordero que fue ofrecido en nuestro lugar, el que nos da vida eterna. Y no sé si ha sido Jesús para decirle, Jesús, yo quiero que me des vida eterna.
No es nada que gano. No es nada que merezco, es algo que tú das. Y hablas con Él y le dices esto. Entonces quiero que veamos a Jesús. Pero quiero que escuchemos muy bien lo que Jesús está diciendo a los discípulos. Él simplemente los está diciendo que deben orar para que no caigan en tentación. ¿Cuáles son nuestras tentaciones en nuestro tiempo? ¿Cuáles son tus tentaciones? Pues lo primero que viene a la mente como un hombre, las tentaciones sexuales. Está cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero pensando en la historia de ellos, flojera espiritual, de no buscar a Dios cuando tengo problemas, de estar así con mucha confusión y me siento cansado, agotado, pero no me arrodillo delante de Dios para hablar con Él. Que el deseo de simplemente tener una vida fácil, sin tomar en cuenta a Dios. Que de un corazón frío, de no buscar a Dios como debo. Que de lo que dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿No es eso una lucha muy grande para nosotros? Venimos a Dios y decimos a Dios a veces, Dios, cambia mis circunstancias. Y pocas veces decimos, Dios, lo que tú quieras de mí. Aunque sea muy difícil. Si Dios te dice, perdona aquello, a veces no queremos perdonar. Si Dios dice, no voy a cambiar nada en tu vida, pero quiero que me sigas en tu vida, aunque no cambien las cosas. A veces decimos, hasta gritando a Dios, Dios, esto así no quiero. Pero de poder decir, necesito orar. Jesús necesitaba orar y tú y yo necesitamos orar también. Si Jesús lo necesitaba, mucho más nosotros. Pero no solamente es una necesidad que tenemos, es un privilegio. Es lo que quiero que veas. Es un privilegio. Mire las personas de nuestro mundo, los que necesitan ayuda. Algunos están dispuestos a pagar mucho para ir con un doctor, ¿no? Y están dispuestos a pagar mucho para tener 10 o 15 minutos con un doctor. Nosotros podemos ir con el doctor de los doctores en oración. Hay personas que pagan miles de dólares para pasar media hora con un abogado. Nosotros podemos hablar con el mero mero, que puede dirigir las circunstancias de todo nuestro mundo con un dedito. Nosotros tenemos el privilegio de hablar con este mismo Jesús de esta historia, que dio su vida para perdonarnos. Y Él está vivo. Él vive aún. Y cada día podemos hablar con Él en oración. Esto es un privilegio. No podemos, como ayer lo conmigo, no podemos poner precio a esto. De poder hablar con Él en oración. En las hojas tengo unos versículos. Quiero que leamos y que lleves a casa estos versículos. Son muy bonitos. Salmo 50:15 dice, Dios, invócame en el día de la que yo te libraré y tú me honrarás. Exacto. Santiago 5:13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Y la respuesta, ¿qué ore? Santiago 4:3 dice, no tienen por qué, ¿qué? Es decir, a veces simplemente no oramos cuando debemos orar. ¿Okay? O a veces pedimos mal porque dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve, ¿qué?
Enemigo de Dios, sí. Entonces ahí está diciendo, tenemos que pedir con un corazón diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, Dios, te lo estoy pidiendo, no porque así lo quiero yo. Quiero hacer lo que tú quieras de mí. Lucas 22:31 leímos hace unas cuantas semanas, hablando Jesús con Pedro, antes de negarlo. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran ¿qué? Y dice Jesús, pero yo he ¿qué? Orado por ti, ¿para qué? No falle tu fe. ¿No es hermoso esto? Jesús orando por nosotros. ¿No crees que puedes decir en una situación difícil, Jesús, ora por mí? Jesús, ayúdame. Jesús, tengo una tentación muy fuerte, pero no quiero caer. ¿No crees que te va a escuchar? Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. ¿Con qué? Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús viene a nosotros y nos dice, oren para que no caigan en la tentación. Y nuestro privilegio es tener un Dios que quiere que hablemos con Él. Nos vamos a hablar con Él en oración. Jesús, gracias por lo que nos dices. Gracias, Jesús, por estar dispuesto a ir a la cruz y sufrir. Gracias por el ejemplo que pones. Gracias por la ayuda que nos das. Dios, tú conoces las circunstancias de cada uno de nosotros y te pido, ayúdanos de corazón sincero delante de ti poder decir, hágase tu santa voluntad y no la mía, sino la tuya. Ayúdanos, oh Dios, no caer en tentación. Ayúdanos a entender el privilegio que tenemos de hablar contigo todos los días. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues ahora vamos a terminar cantando. Quiero que cantemos 482. 482. 482. Es una canción que habla simplemente acerca de esto. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vamos a ponernos de pie y creo, no, a mí se fue, ¿sí? Entonces a mí me toca tocar el piano, parece. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Sharon y una comencé. Sharon va a cantar y voy a tocar el piano.
Santo.